a las que nosotros nos referimos como la historia de Dios. Una historia que en última instancia es verdadera, crucialmente importante y a menudo compleja. Y su propósito es mostrar a Dios trabajando en su creación y entre su gente. Las narrativas lo glorifican y nos dan una idea de su providencia y protección. Y también proporcionan ilustraciones de muchas otras lecciones importantes para nuestra vida. Pero la palabra de Dios no solamente nos da historias para que nosotros las conozcamos, sino que nos da historias para que nosotros nos acordemos de su obra. Dice el Salmo 105, versículos 4 y 5, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho. No solamente la historia lejana, sino la historia cercana. En el caso de los discípulos, cuando ellos tenían dudas y no entendían lo que el Señor estaba haciendo, les dice, cuando repartí los panes entre 5,000, ¿cuántos pedazos recogisteis? Era una historia muy cercana y ellos ya la habían olvidado, pero el propósito era que ellos pudieran poner su confianza en Él. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Romanos capítulo 15 dice, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El autor de Hebreos dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Inclusive en forma negativa, en malos ejemplos, la carta a los Corintios nos dice que las cosas que aconteció a Israel en su disciplina acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros. Les ruego que me acompañen en la lectura del segundo libro de Crónicas, el capítulo 34. Yo sé que son algunos versículos que quizá parecen muy largos para el momento, pero no podemos perdernos nada de esta historia para comprender lo que pasó en la vida de este hombre. Dice la palabra de Dios, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hicieron pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y entregaron en mano de los que hacían la obra, y que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones, para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merarí, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coal, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta
Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, y mandó a Hilcías y a Ecam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Vamos a leer hasta allí nomás. Tal como leemos el testimonio final de Josías que nos da la palabra de Dios, nosotros tenemos la tendencia a sorprendernos y excusarnos en lugar de imitarlo y conocer más profundamente las razones que llevaron al Espíritu Santo a describirlo en estas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo describe específicamente a Josías con las palabras del capítulo 23? Escuchen, no lo busquen, del capítulo 23 del segundo libro de Reyes y el versículo 25. Quiero que escuchen este texto que es muy importante. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. El lector de la Biblia tendrá que recorrer hasta el libro de Deuteronomio, hasta el capítulo 6, para encontrar esta declaración que el Espíritu Santo hace una vez más de este hombre Josías, y que no vuelve a repetir sino en los labios de Cristo en los evangelios. Me estoy refiriendo a la expresión de amar a Jehová con todo el corazón, con todas las fuerzas. Esta expresión no vuelve a aparecer en la Biblia sino hasta el rey Josías. Desde aquella misma mención por boca de Moisés, nunca más encontramos en la palabra de Dios sino hasta Josías este cordón de 3 dobleces en la vida de un hombre. Hay un trasfondo político y religioso en la vida de Josías que necesitamos conocer para entender mejor lo que pasó en esta oportunidad. El pasado que cargaba en la vida de Josías no impidió la obra del Espíritu Santo y la palabra, la obra del Espíritu y la palabra en el corazón de Josías. No solamente el pasado de Josías, sino sobre toda una nación. Vivió 57 años la nación de Judá, vivió 57 años la pesadilla de la pecaminosidad e impiedad de Manasés durante 55 años, y la de Amón su hijo, 2 años, el papá de Josías. Josías tenía 6 años cuando su abuelo murió y cuando su papá comenzó a reinar. Su abuelo se convirtió y quitó los ídolos, Manasés, una de las conversiones más tremendas en la Escritura, pero su padre Amón volvió a colocar todos estos ídolos dentro del templo. Lo sabemos porque Josías los tuvo que quitar después de la reforma. Esto nos da una idea de lo que pasó el pequeño Josías durante este tiempo de su vida. Yo quiero compartir con ustedes 3 cosas en esta tarde. Y sé que el cansancio comienza a pesarnos, pero vamos a compartir estas 3 cosas. Vamos a hablar de la reforma externa de Josías. Vamos a hablar de la reforma interna de Josías y vamos a hablar de la reforma intransferible de Josías. La reforma externa de Josías, la reforma interna de Josías y la reforma intransferible de Josías. Los primeros 13 versículos del capítulo 34 de Crónicas que nosotros leímos nos hablan de esta reforma externa de Josías, que no es porque sea externa, no fue sincera, pero lo más profundo, el corazón, lo vemos en los próximos versículos, en el hallazgo de la ley. Para el segundo de Crónicas, el libro del segundo de Crónicas, que nos da una cronología más completa, a diferencia del segundo libro de Reyes, sobre el proceso de la búsqueda de la verdad por parte de Josías.
Lo leímos recién, él tenía 16 años cuando comenzó a buscar al Dios de su padre. Es una palabra que generalmente se utiliza en la Escritura para representar a una persona que tiene una acción de inquirir profundamente en las Escrituras, como el caso de Esdras, en Esdras capítulo 7, versículo 10. Un caminar, un transitar por la palabra de Dios. Josías fue en todo sentido un adolescente y joven cuyo corazón estuvo inclinado desde temprano hacia la vida espiritual. La única explicación por la cual Josías vivió de esta manera no se encuentra en su temperamento, se encuentra en la obra de Dios soberana, la obra del Espíritu Santo. Esta es la única razón, la influencia de Dios en la vida de este niño, cuyo abuelo fue tremendamente impío y su padre también. Tuvo una madre que, a juzgar por el significado de su nombre, querida, amada de Jehová, sin duda debe haber sido una influencia grande para la vida de su pequeño hijo Josías, como Eunice, la mamá de Timoteo, como Ana, con su hijo Samuel. Pero en última instancia fue la obra del Espíritu Santo en la vida de Josías y ninguna otra cosa más. Dios usó una voz para hablar a la nación de Israel y para presentar al Mesías en el desierto, la voz de Juan el Bautista. Dios usó un hombre como Jonathan Edwards en Estados Unidos para un gran avivamiento. Dios utilizó a un Wesley en Inglaterra. Dios usa una madre que ora. Dios usa a un cristiano desconocido o un hermano poco influyente. Con 20 años, Josías comenzó a limpiar la casa de Dios y la idolatría reinante en toda su tierra y en la casa de Dios, que su padre y su abuelo habían contaminado. Siempre es una expectativa cuando un hombre comienza a tener inclinaciones espirituales, y en ese momento el templo era el ícono que representaba que Dios estaba en medio de su pueblo, o al menos así lo consideraba. Un gran hombre de Dios, que obviamente ya está con el Señor, llamado Alexander White, escribió su famoso libro sobre los personajes de la Biblia, y él dijo esto de Josías. Escuchen. Con solo 20 años, tenía 20 años, cuando emprendió una reforma religiosa nacional tan radical y completa como la que Martín Lutero o John Knox hubieran emprendido, pero con una inmensa diferencia. Tanto Lutero como Knox tenían en sus manos toda la palabra de Dios para inspirarlos, guiarlos, sostenerlos y apoyarlos en su tremenda tarea, pero Josías no tenía ni un solo libro, capítulo o versículo, incluso de la palabra de Dios, en su entorno pagano. Los 5 libros de Moisés estaban tan extraviados de la tierra desde mucho tiempo antes de Josías, tanto como si Moisés jamás hubiera escrito algo. Y así fue que la reforma de Josías tuvo gran creatividad, tal originalidad, empresa y audacia, de tal manera que en todos estos aspectos ha eclipsado por completo todas las reformas posteriores y avivamientos. Fue la más grande y fue la mejor. La verdad es que todo ese gran movimiento que resultó en la regeneración religiosa de Jerusalén y Judá en el día de Josías, todo ello surgió original e inmediatamente nada más que de la extraordinaria ternura del corazón de Josías. La luz que alumbra a todo hombre y que viene a este mundo brilló con extraordinaria claridad en el corazón tierno y la mente abierta de Josías. Y Josías caminó a esa luz y la obedeció hasta que se convirtió en su interior, en un sentido sobrecogedor del deber divino y una irresistible dirección del obrar de la mano divina. Esto fue la reforma externa de Josías. La pasión de Josías, su corazón por limpiar la tierra, quizá lo que había escuchado de su madre,
quizá lo que le habían enseñado desde la cuna sobre el Dios de Israel, quizá el nombre de Moisés había sido mencionado delante de sus oídos, pero lo cierto es que el Espíritu Santo comenzó a trabajar y a guiar las circunstancias de Josías para llegar a lo que yo quiero dedicarme en este momento, que es la reforma interna de Josías, los versículos 14 al 28. Y no hay duda alguna que este es el asunto central de las reformas de Josías. Esto es la reforma que la palabra de Dios produjo en el corazón de Josías. Y lo que sigue a continuación, del versículo 14 en adelante, es este corazón de la historia. Y hay algo para mí interesante. La reacción que hay entre los hombres que encontraron el libro de la ley y Josías es un contraste tan grande que lo único que hace es acentuar el poder soberano de Dios a través del Espíritu Santo y la palabra en el corazón del hombre. Por eso yo quiero ir en el texto para que ustedes vean, porque es imprescindible que no perdamos de vista lo siguiente. Es un asunto soberano, y es que la reforma fue el resultado de que la palabra de Dios encontró a Josías, no que Josías encontró la palabra de Dios. El estudio de las Escrituras en Martín Lutero permitió que la palabra de Dios encontrara a Lutero. Y fue la palabra de Dios la que encontró a Josías. Este es un hecho incuestionable, pues la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, y Josías no está exento de eso. Es un asunto incuestionable cuando la palabra de Dios encuentra las intenciones del corazón de los hombres. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es la palabra de Dios que encuentra la inmundicia en el corazón del hombre. Es la palabra de Dios la que discierne las intenciones del corazón del hombre. Es la palabra de Dios la que da las respuestas al destino del hombre. Es la palabra de Dios la que da las respuestas al pecado en el corazón del hombre. Y yo quiero que noten tres cosas en esta reforma interna de Josías. En primer lugar, la desestimación de la palabra de Dios por parte de Hilcías y Safán. Al sacar el dinero, dice que había sido traído de la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías, dice el versículo 14, halló el libro de la ley. Hallaron el libro y ellos lo llamaron en versículo 18 exactamente así. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Ellos no eran los obreros del templo, ellos eran los escribas y sacerdotes, y ellos dijeron, hemos hallado un libro. Es decir, el hallazgo del libro de la ley no ocasionó ningún tipo de sorpresa en la vida de los hombres que tenían que manejar las Escrituras o que no la tenían en sus manos porque había desaparecido. No halló ningún tipo de sorpresa en el corazón de estas personas. Se lo presentaron el uno al otro, se lo pasaron el uno al otro. Safán a Hilcías, Hilcías a Safán, se lo pasaron el uno al otro sin percibir ningún tipo de interés. Eso está en los versículos 15 al 16. Hicieron de su hallazgo, noten, un asunto secundario. Eso se ve en el versículo 17. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Y allí en el versículo 18, además de esto, además, dijo Safán. Y este es el problema que ha afectado al pueblo de Dios en gran manera. La Biblia, la palabra de Dios, es un agregado. La palabra de Dios ha llegado a ser al pueblo de Cristo un agregado de su liturgia, un agregado en la iglesia. Bueno, nosotros en nuestra iglesia hacemos un montón de cosas y tenemos actividades con niños y tenemos salidas con los jóvenes y tenemos tareas misioneras y tenemos atención a merenderos y todas estas actividades sociales. Y uno le pregunta, ¿y predican? Bueno, sí, también predicamos la palabra de Dios. Además de eso, predicamos. Es un asunto secundario. Eso fue para Safán y para Hilcías cuando llevaron al rey. La Biblia ha sido un asunto secundario en los púlpitos, mientras que las otras cosas y el esmero por lo externo ha ocupado el primer lugar.
y la palabra de Dios ha sido desplazada. Creo que fue Martin Lloyd-Jones que dijo en su libro Predicador y la predicación que el púlpito de a poco fue siendo corrido del lugar donde tenía que estar y dieron lugar al coro y a los músicos y demás cosas, pero el púlpito fue corrido del lugar. Hay una desestimación de parte de la palabra de Dios por parte de estos hombres. Pero ahora sí, en Josías hay un deseo por la palabra de Dios. ¿Notaron lo que dice allí? El versículo 18, además, el versículo 18, el sacerdote Hilcías me dio un libro, yo lo tengo marcado en mi Biblia, y leyó Safán en él delante del rey. Yo no sé qué es lo que piensan cuando leen este texto, pero yo quiero pensar que, como dice Efesios capítulo 3, en ese momento, como dijo un autor, el universo era el salón de clases y Josías era la muestra para el cielo, para las potestades superiores, de lo que hace la multiforme sabiduría de Dios en la vida de un joven cuando comienza a escuchar la palabra de Dios. Leyó en él delante del rey. Y yo creo que la atención del rey Josías estaba tan impregnada de interés profundo por la realidad del descubrimiento y la forma providencial en que este descubrimiento ocurrió, que para mí la palabra que describe la reacción de Josías es la palabra prestar atención. Prestar atención. Esa es la expresión de este texto. Y leyó Safán en él delante del rey, y luego que el rey oyó, la atención necesaria que generará en Josías la reacción esperada por Dios en su vida por intermedio de las Escrituras. Ahora yo quiero pensar en algo que no le haya pasado, pues entonces le felicito. Pero imagínense a Josías, van a leer el libro de la ley, y Josías comienza a escuchar, y de repente dice, espera que voy a contestar el WhatsApp. Y sigue leyendo de vuelta y dice, espera que me sonó el celular. Esa es la idea de muchos de nosotros hoy día. Esa es la forma con que llegamos a la palabra de Dios. Y habitualmente debemos confesar nuestro pecado de permitir que la tecnología esté ocupando cada vez más el lugar que le corresponde a la voz del Espíritu Santo. Josías estaba prestando atención. Lo que es la falta de atención es la distracción. Y este es el flagelo que cada vez más afecta a la Iglesia de Cristo hoy, no prestar atención a la enseñanza de las Escrituras y a la lectura de la palabra de Dios. Estoy leyendo un libro de un autor llamado Tony Reiken, que se llama 12 formas en que tu celular te está cambiando. Y me encantó esto que dijo. Las estadísticas indican que chequeamos nuestros celulares cerca de 81.500 veces por año, o una vez cada 4.3 minutos de nuestra corta vida. Todo está en nuestros teléfonos hoy en día: calendarios, cámaras, fotos, trabajo, ejercicios, lecturas, tarjetas de crédito, mapas, mensajes, clima, mail. Tomamos el teléfono como primer movimiento al levantarnos, tomamos de la mesa de luz y ya revisamos. El facebookero por promedio usa 50 minutos diarios en los productos ofrecidos por Facebook, Messenger e Instagram. Solo esto para utilizar un simple ejemplo de la falta de atención que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas distraídas. Pero les digo, hermanos, no fue así con el rey Josías. Para él se estaba preparando la expresión del salmista: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley.
ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaba tu ley. Porque esto es exactamente lo que pasó con el rey Josías. Y yo me temo que somos culpables del mismo pecado de Saúl, pues deseamos más ofrecer sacrificios jamás solicitados por Dios, a la vez que descuidamos el prestar atención. ¿Se acuerdan? 1 Samuel 15, el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Neciamente y locamente has hecho. Me temo que nosotros estamos en el mismo problema del rey Saúl, porque pretendemos ofrecer estos sacrificios que hoy escuchamos. He leído la Biblia, estuve orando, fui a la iglesia, le hablé a mi compañero de trabajo que compartió el pastor Suquel. Y eso es más importante que prestar atención a lo que Dios quiere decirnos. Y si queremos saber qué tiene que decirnos hoy la reforma de Josías, tenemos que comenzar recordándonos que prestar atención a la Biblia no es un asunto sobrenatural, es una responsabilidad humana. Dios no va a prestar atención por nosotros. Dios no va a apagar mi celular. Dios no va a cortar mi internet. Yo tengo que prestar atención a la palabra de Dios. Y lo que pasó en Josías, en primer lugar, fue porque él prestó atención a las Escrituras. Pero noten lo que pasó en Josías. Es el dolor ante la palabra de Dios por parte de este rey. Dice la Escritura que cuando oyó la palabra, rasgó sus vestidos. Saben que el rasgamiento de las vestiduras es una expresión tradicional de horror y asombro. De la manera más fuerte posible, Josías mostró su pena por el pecado de él y de su propia nación. Y esta fue la expresión de una profunda convicción de pecado, y fue algo bueno. No sé si han escuchado hablar de Edwin Orr, pero escribió sobre el segundo avivamiento espiritual en Gran Bretaña, y él dijo que había un hombre de un alto rango en el ejército de Inglaterra que describió la convicción de su pecado en una ciudad escocesa. Ustedes, los que se sienten tranquilos, tienen una concepción limitada de lo aterradora que es la vista cuando el Espíritu Santo se contenta con abrir los ojos de un hombre para ver el estado real de su corazón. Hombres que fueron educados para ser buenas personas y se consideraban buenas personas y religiosas, han sido guiados a buscar dentro de del fundamento en el cual descansaban, y han encontrado absolutamente todo podrido. Se habían sentido satisfechos de sí mismos, confiados en su propia justicia y no en Cristo, y muchos se volvieron de un pecado descarado a una vida de santidad, algunos llorando de alegría por los pecados perdonados. Existen diferentes opiniones sobre qué parte de la ley Josías escuchó. La mayoría piensa que fueron los últimos capítulos del libro de Deuteronomio, que incluye en estos capítulos las bendiciones y las maldiciones a una nación desobediente. Están los últimos capítulos, especialmente lo que tiene que ver con el juicio venidero sobre Judá. Pero yo quisiera pensar que, y sin violar el texto, por supuesto, que Josías puede haber oído lo concerniente a la responsabilidad de los reyes en Deuteronomio, capítulo 17:9. Por esta simple razón. Porque en este versículo dice que el rey tenía que leer en la ley de Jehová todos los días de su vida. La expresión es para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Entienden lo que significa esa frase? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Significa, entre otras cosas, que muchas veces nosotros tememos a Dios como nosotros creemos que debemos temer a Dios. Pero el temor de Dios proviene de las mismas Escrituras. Salmo 19, el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Josías tuvo un gran dolor, y este gran dolor, yo creo, fue porque Josías aprendió que no temía a Dios como debía. No era Josías quien ponía las reglas sobre cómo seguir a Dios. Yo no sé cuándo fue la última vez que tus convicciones cambiaron y tu conducta cambió y tu piedad fue afectada, porque al leer las Escrituras comprendiste que el tipo de vida que estabas llevando o el tipo de religiosidad que estabas llevando no es lo que la Biblia enseña que es la piedad.
Porque esto es lo que pasó con Josías. Sí, él había limpiado la tierra, él había estado haciendo todas estas reformas, pero cuando leyó el libro de la ley, él entendió que él no temía a Dios como debía, que las reglas no las ponía él. La relación de Josías con Dios tenía que ser en los términos de Dios y a la manera de Dios. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece cuando Dios te confronte con las Escrituras y te dice, muy bueno lo de tu trabajo en la escuela dominical, muy bueno lo de tu trabajo en el campamento, pero no es lo que yo quiero. Muy interesante tu actitud, lo que estás haciendo en la iglesia, pero no es lo que yo quiero. En eso no tienes que alabarte, sino entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago justicia y juicio en la tierra. Porque estas son las cosas que quiero, dice Jehová. Pero si tú no prestas atención a la Escritura, es más, si has llegado a una conferencia que se llama Reforma, el Espíritu y la Palabra, y has estado dando vueltas en el desierto de la Escritura por años, y no has completado la lectura de la Biblia, en los últimos tiempos, algo me dice que no está bien. Algo me dice que no estás interesado en conocer el desarrollo, el panorama de Dios a través de toda la Biblia. No solamente esto, Josías aprendió que no había cumplido fielmente con las demandas de Dios, que había sido parcial. Josías no es solamente esto. Josías no es solamente limpiar la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que eso ocurrió en tu vida? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de eso? Porque lo general no es suficiente. Lo general no es suficiente. Fue a un puritano que le dijeron que era muy específico y particular en ciertas cosas que hacía, y él dijo, yo sirvo a un Dios que es específico. Yo sirvo a un Dios que es específico en lo que pide. La Biblia nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 5, que nosotros debemos mirar cómo andamos. Mirad, pues, cómo andéis. Con diligencia, mirad cómo andéis. Josías aprendió que el pecado era más serio de lo que pensaba. Él dijo en el texto, grande es la ira de Jehová. Su visión del pecado fue absolutamente diferente desde el momento que el Espíritu, a través de la palabra, le trajo convicción y dijo, es grande la ira de Dios. Nosotros no dimensionamos la realidad de nuestro pecado hasta que el Espíritu Santo se digna hacérnoslo ver a través de su palabra. Yo no conocí la codicia sino por la ley. Yo no conocí el pecado, no conocí la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, dijo el apóstol Pablo. Ahora, para comprender cómo la palabra de Dios hizo su obra en Josías, yo quiero que ustedes observen en versículos 26 al 27. Dice así, mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras, y sobre este lugar, y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. ¿Saben lo que hay en estos versículos? Esta es la mirada interna. Esto es lo que Dios vio. No es lo que vieron Hilcías y Safán. Esto es lo que Dios vio. Ahora Dios coloca el rasgado de las vestiduras en último lugar. El escritor en versículo 19, él lo pone allí, inmediatamente rasgó sus escrituras, pero Dios pone el rasgar las escrituras de Josías en último lugar. Dice que oyó, dice que se conmovió, dice que se humilló y dice que rasgó sus vestidos, porque esta es una verdad destacable. El dolor genuino ante la palabra solamente lo observa Dios. Las apariencias externas no son el parámetro para definir el cambio, sino el corazón.
Muchos pastores y hombres de Dios que están aquí y hermanos que sirven han visto tantas veces como en campamentos, una y otra vez, jóvenes han consagrado sus vidas, han dado muestras externas de llanto y angustia para el próximo año estar lejos otra vez de las cosas espirituales. No hay lugar a confusión. Lo que está ocurriendo en la vida de Josías es lo que dice el Salmos 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fue el apóstol Pablo que dijo a los Gálatas, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Imagínense a Josías escuchando esto. Maldito el que no permaneciere en todas las cosas de la ley para hacerlas. Su atención, su preocupación, su convicción al descubrir que él había sido parcial en el entendimiento y en la obediencia de las Escrituras, produjo esta convicción y esta humillación en su corazón, tal que Dios dijo lo que los hombres no vieron en el corazón de Josías. Y esto llevó a que Josías, en tercer lugar, tomara una decisión por la palabra de Dios, antes de ver la reforma intransferible de Josías. La decisión de Josías fue inmediata, y él dijo en versículo 21, andad y consultad a Jehová por mí. La reacción de Josías se resume en una pregunta que han hecho los hombres que han tenido convicción de pecado. Es, ¿qué debo hacer ahora? Ante la grandeza de Dios, ¿qué es lo que yo debo hacer ahora? Esto es lo que pasó con el apóstol Pablo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Es decir, Pablo no se tomó una semana de vacaciones para preguntar qué es lo que debía hacer. De hecho, cuando al final de su vida está en un medio de un naufragio, él dijo, hoy ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, quién eres, Señor, y a quien sirvo, qué quieres que yo haga. Eso fue lo que mantuvo a Josías en su vida, a Pablo en su vida, continuamente en actividad y en piedad. Obediencia. El hacer de Josías vino luego de oír atentamente y de arrepentirse bíblicamente. Josías utilizó los recursos, la consulta indica que los recursos normales que Josías utilizó ya no eran los indicados a la luz de los hechos. Ya Josías estaba totalmente vaciado de cualquier intento personal de agradar a Dios, aparte de hacer lo que la ley enseñaba. Y esta decisión de Josías encontró una respuesta misericordiosa de parte de Dios. Y es lo que pasa cuando hay una humillación genuina. Hubo una respuesta misericordiosa delante de Dios. Dice, yo también te he oído, dice Jehová. ¿Cuán genuina es la reforma en tu corazón? Alguien dijo el otro día, ¿qué vamos a hacer ahora cuando pase el 31 de octubre y todo el empuje sobre la reforma? ¿Qué vamos a seguir predicando después de esto? ¿Qué vamos a hacer en las próximas conferencias? Bueno, yo creo que la respuesta está en ver si realmente la reforma ha ocurrido en nuestro corazón de la misma forma que en Josías y en Lutero y en los hombres a quienes la palabra de Dios les ha llegado y han sido transformados. No dentro de una semana, no dentro de 2 semanas, sino cuando abras tu Biblia mañana y digas, habla Jehová porque tu siervo oye. ¿Qué reacción vas a tener? ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es el accionar que vas a tener cuando la palabra de Dios te hable otra vez si has prestado atención a lo que Dios te quiere decir? ¿Vas a apagar tu celular? ¿Vas a dejar de lado el internet y vas a dedicarte a leer las Escrituras con atención y responder a lo que Dios quiere decirte? Y finalmente quiero que observen la reforma intransferible de Josías. Pero yo quiero que leamos a partir del versículo 29, salteamos esos textos que recién consideramos. Dice, entonces el rey envió
y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras. ¿Quién las leyó? Josías. Las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligara a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. ¿Sabéis? Siempre me llama la atención cuando alguien comparte una experiencia personal por la que ha atravesado, quizás es un viaje, la manera en que lo cuenta, ¿verdad? La manera que el que cuenta que ha visto las montañas, o que ha visto los lagos, o que ha estado en un avión y ha visto paisajes tremendos, o ha visto una película que le ha impactado, y cómo cuenta con su entusiasmo y la manera que escuchan las otras personas. Y hay un cisma allí. No puede tener la misma experiencia. Tiene que vivirlo a sí mismo. Le dice al final, tenés que ir a verlo, tenés que ir a conocer otro lado, tenés que ver esa película para ver lo que se siente. Yo creo que es un poco lo que pasó aquí. Y la razón de esto la vamos a ver en el libro de Jeremías en un momento. Vamos a ver lo que pasó, porque es el final de la historia de la reforma de Josías. Fue algo intransferible. De hecho, Dios hizo una diferencia entre lo que vendría sobre Judá y la manera en que él sería librado de juicio. Yo voy a traer juicio, pero yo voy a librarte a ti, dijo Dios. Y lo que ocurre es que Josías no podía transferir su quebranto y arrepentimiento de corazón. No podía transferir la angustia de su corazón, no podía transferir la humillación de su corazón, no podía transferir la atención con que escuchó la palabra de Dios. Y aunque hizo un pacto con la gente e incluso obligó a las personas a hacer el pacto, nada de eso lograría un cambio radical en la nación. Les pido que me acompañen como último texto a mirar el libro de Jeremías en el capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Jeremías fue contemporáneo de Josías. Jeremías capítulo 3. Dice versículo 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y que después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Marque ese texto, porque ese texto indica, yo creo, lo que pasó aquí, cuando Josías obligó al pueblo a temer a Dios y no pudo transferir de ninguna manera la reforma que la palabra de Dios había hecho en su corazón, sino que se volvieron fingidamente a Dios, aunque hizo un pacto con la gente, obligó a ellos, no pudo transformarle completamente, porque este es el efecto de la predicación bíblica en la reforma. El entusiasmo por los predicadores, el entusiasmo por las conferencias, no pueden transferir su efecto de persona a persona. Josías fue el único beneficiado personalmente por la palabra de Dios.
oyó la palabra de Dios con atención, el Espíritu Santo abrió sus ojos, quebrantó su corazón de manera inequívoca, pero el pueblo en gran parte fingió. El pueblo fingió entender el glorioso intercambio. El pueblo fingió que su alma estaba bien con su Dios. El pueblo fingió que deseaba la ciudad de Dios. El pueblo fingió todas estas verdades. No las creyó. No las creyó. Uno puede fingir un pacto con Dios. No se puede fingir un pacto con Dios. Pero yo creo que lo que tú puedes hacer es entrar en un pacto con Dios. Y eso es a través de Jesucristo. Josías fue un rey al que lloraron. Lo lloró todo el pueblo. Jeremías lamentó por el rey Josías. Pero Josías no era el rey que la nación necesitaba. Pasarían muchos años para que llegara el verdadero rey. Amén. El verdadero libertador. Amén. El verdadero rey quien podría hacer lo que dice el salmista: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y él dice: yo pondré mi ley en su mente y en sus corazones las escribiré. Ese es el Dios de la reforma. Ese es el Dios que obra en el corazón, pero tienes que prestar atención a su voz cada día. Tienes que prestar atención a su palabra. Tienes que dejar de distraerte y tienes que entrar en un pacto con Él. Todos los días de tu vida, quebrantado delante de Dios y en primer lugar, siendo conducido al Calvario. Yo, para terminar, quiero decirte que si eres un hijo de Dios, yo quiero animarte a prestar atención a la palabra de Dios a partir de hoy mismo, cuando vayas a tu casa. Solamente dile al Señor: perdón por no estar atento, perdón por no escucharte con atención, Señor. La reforma que precisa tu corazón no viene de un entendimiento de lo que pasó a Martín Lutero, sino de un desprendimiento de tus ideas y un sometimiento a todo el consejo de Dios a través de la revelación de las Escrituras. El Rey que vendría, el Señor Jesucristo, dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuándo tendrás el mismo gozo y el mismo agrado por hacer la voluntad de Dios? Cuando la palabra de Dios sea escuchada con atención por tu corazón y digas como Samuel otra vez: habla Jehová, porque tu siervo oye. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque el Espíritu Santo nos llama a nosotros, tiene celo por nosotros. Y queremos, Señor, confesarte que hemos sucumbido a la distracción de este mundo cuando abrimos tu palabra cada día. Nos distraemos con tecnología, nos distraemos con cualquier cosa que de alguna forma llena nuestro egoísmo, nuestro deseo de hacer nuestra propia vida. Señor, te ruego en esta tarde que lo que hemos compartido en este momento sirva humildemente para que mañana, al abrir las Escrituras, nosotros podamos decir: habla Jehová, porque tu siervo oye. No queremos escuchar la voz del hombre y la voz de Dios. Te pedimos que nos enseñes a prestar atención. Y Señor, pedimos que quebrantes nuestro corazón. Amén. Y que pongas tu ley en nuestro corazón y la escribas en nuestra mente. Señor, que a menudo puedas ver que nuestro corazón está humillado, que nosotros nos condolemos profundamente desde el corazón, que nosotros deseamos andar en tus caminos y que nosotros decimos con el salmista que descienden ríos de agua de nuestros ojos porque no han guardado tu ley. Señor, que nos regocijemos en tu palabra como el que haya muchos despojos. Señor, que la palabra de Cristo more abundancia en nosotros, enseñándonos cada día. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.